Buenas noches, mis hermanas y hermanos en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios a hacerlo de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Título de hoy se llama Jesús trajo un mensaje para cada uno de nosotros. Jesús trajo un mensaje llamado el Evangelio, palabra que significa buenas noticias. Las escrituras lo llaman el Evangelio del reino de Dios. Entonces, ¿a qué refieren exactamente estas buenas noticias? ¿Y qué relación tienen con un reino y con Dios? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, los versículos 14 y 15, y también se encuentra el Evangelio 1 de Marcos, primer capítulo, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesucristo vino como un mensajero, y el mensaje que trajo fueron las buenas noticias del reino de Dios. Cuando leemos los escritos de Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios, esto es algo que resalta claramente en el Evangelio de Lucas. Encontramos las propias palabras de Jesús, quien describió su misión de esta manera: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Marcos no relata que Jesús, al principio de su ministerio, vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio de Mateo, nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 23. Y corrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También en el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció, después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Encontramos la confirmación de que efectivamente Jesús cumplió la misión que le había sido encomendada. Aconteció, después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Desde el comienzo, el mensaje acerca del reino de Dios fue el fundamento y la esencia de las enseñanzas de Jesús. La expresión reino de Dios se menciona más de 50 veces en los 4 evangelios. Sin lugar a dudas,
El mensaje que Jesús proclamó fueron la buena noticia de este reino. A otros se les encomendó divulgar este mensaje, en los que se refiere a los discípulos de Jesús, quien les ordenó que predican. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Evangelio de Lucas, capítulo 9, los versículos 1 y el 2. Y también en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, los versículos 1 hasta el 21. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y lo envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Más adelante instruyó a otros para que ellos también proclamaran el mismo mensaje. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Les ordeno que anunciarán a la gente: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y también el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 9. Y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El tema central del ministerio de Jesús fue claramente el reino de Dios. En su famoso sermón del monte, Jesús encaminó a sus seguidores hacia el reino de Dios, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús le dijo: para que entrara en ese reino, era preciso que obedecieran la ley de Dios. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, sería llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este sería llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los versículos 19 y 20. También recalcó la importancia de someterse a la voluntad de Dios. No todo el que me dice: Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les indicó que una de las peticiones más importantes debería ser: venga tu reino. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. También les mandó que buscaran primeramente el reino de Dios y a su justicia,
en versículo 33. Entrar en el reino de Dios debe ser lo más importante en nuestra vida. En muchas ocasiones, Él se valió de parábolas para ilustrar diferentes aspectos del reino. Evangelio de Mateo, los capítulos 13, 20, 22, 25. También en el Evangelio de Lucas, capítulo 13 y 19. Pocas horas antes de su crucifixión, Jesús le dijo a sus discípulos que no volviera a participar de los símbolos de la Pascua hasta que se cumpliría en el reino de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 15 hasta 18. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que lo que la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Luego, después de su muerte y resurrección, Jesús les apareció a sus discípulos durante 40 días. Y según podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, continuaba hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuál fue el mensaje que predicaron los discípulos de Jesús? Jesucristo no fue el único que predicó este mensaje, aun antes de que él comenzara su ministerio. Juan el Bautista había exhortado a las personas para que se arrepintieran, diciéndoles: el reino de los cielos se ha acercado. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 2. Y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Como hemos visto, el tema principal del ministerio de Jesús era el reino de Dios. Luego, después de su crucifixión, los discípulos siguieron sus instrucciones y continuaron proclamando aquel mensaje. Naturalmente, la vida, el sacrificio y la resurrección de Jesús eran aspectos muy importantes del mensaje que enseñaron los apóstoles. Por ejemplo, Pedro habló de estas cosas en el sermón que predicó el día en que comenzó la iglesia con la milagrosa venida del Espíritu Santo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 hasta 24. Hechos de los Apóstoles. Varones israelitas, oíd esas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pretendés y matasteis por manos de inicios, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 36. Hechos de los Apóstoles. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Más adelante, Pedro ahondó en el tema del reino de Dios. Por ejemplo, en el 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 hasta 11, leemos lo siguiente: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás,
porque de esta manera os sería otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note también que como resultado del mensaje que Felipe predicó acerca del reino de Dios, muchas personas fueron bautizadas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. En el Hecho de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. El apóstol Pablo también proclamó el reino de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de Pablo? En el libro de los Hechos leemos que en los primeros años de su ministerio, mientras establecía congregaciones en diferentes ciudades, él fortalecía los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. De los apóstoles, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permanecieran en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y más tarde en Efesios, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de los 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 8, de los apóstoles. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiéndole acerca del reino de Dios. Al referirse a las enseñanzas que impartió en Corintio, Pablo lo describió como referente al reino de Dios. El primero de Corintios capítulo 4 versículo 20 y en Colosenses capítulo 4 versículo 11 y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me andan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Aludió a sus compañeros como los únicos que le ayudaban en el reino de Dios. Y en los últimos días de su ministerio, cuando Pablo se hablaba bajo arresto, domicilio en Roma, recibiría visitantes, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Y es muy interesante lo que nos dice a continuación, que se basaba en la ley de Moisés y en los profetas, para predicar acerca de Cristo y del reino de Dios. Hechos capítulo 28, versículo 23. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraban y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Las enseñanzas de Pablo han sido frecuentemente tergiversadas y se ha dicho que él se limitó a predicar sobre la vida, muerte y la resurrección de Cristo. La realidad, sin embargo, es que Pablo predicó un mensaje en el que estaban presentes tanto Jesucristo como el reino de Dios. Los últimos versículos del libro de los Hechos nos lo demuestran claramente. Y Pablo permaneció 2 años enteros predicando el reino de Dios y enseñándole acerca del Señor Jesucristo, abiertamente sin impedimento,
los versículos 30 y 31. Aquellos que siguieron el camino de Jesucristo enseñaron el mismo mensaje que enseñó en el libro de los Hechos y las cartas que los apóstoles escribieron a la iglesia primitiva. Son la prueba de que ellos enseñaron acerca del reino de Dios. El evangelio antes de Jesucristo. Muchos dan por sentado que el primero que introdujo el tema del evangelio fue Jesús durante el tiempo de su ministerio. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Se nos dice que este mensaje es mencionado como el evangelio eterno, lo que nos demuestra que existía desde mucho antes de la predicación de Jesús. En Hebreos capítulo 3, versículos 16 hasta 19. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo el disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y podemos leer acerca de la incredulidad de Israel y del trágico fin de todos aquellos que no pudieron entrar en la tierra prometida. En Hebreos capítulo 4, versículo 2. Por también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oírla acompañada de fe en los que la oyeron. Y con esta parte yo termino y lo sigo al próximo, la segunda parte después. Y ahora para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que Él da a nosotros, para vivir por toda la eternidad, y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Vamos a hacer la oración de salvación, repítela conmigo, y dice así. Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han dejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Y Él te perdonará porque no quiere que nadie perezca. Y seguir el camino con Él como hiciste al principio. Dios está a nuestro lado, ayudándonos en todo momento. Aunque no lo veas, no lo sientas. Él está a nuestro lado. Solo buscar su rostro, que Él está con nosotros. Nunca lo deja ni nos abandonas. Y ahora vamos a empezar en oración. Vamos a empezar primero con el Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración para los que están enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel, oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra
la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y está tu palabra. Ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así a todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando ese hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar, y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unámonos, amados, en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa. Dándole gracias al Padre porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a orar para dos niños, dos babies, uno que se llama Ryder y otro que se llama Max. Dios mío, pon tu mano sobre ellos y sánalo, Padre. Restaurale todos los órganos de su cuerpo, Señor, que ellos queden completamente sanados y restaurados. También, mi Dios, te presento la sobrina de Jacob. Pon tu mano en ella, Dios mío. Sana los órganos de su cuerpo. Restaurale sus vocales para que ella pueda hablar claramente. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y ahora vamos a hacer una oración para los matrimonios que están en conflicto, Padre Santo. Tú sabes quiénes son. Pon tu mano en ellos, mi Dios, que no hay nada imposible para ti. Restaura su relación con uno al otro. Que ellos vuelvan a enamorarse de nuevo. Más fuerte y más profundo. Es el amor agape que tú tienes para nosotros. Y que se puedan hablarse bien uno al otro, apoyarse y comunicarse bien. También, mi Dios, yo pido por los hijos de ellos también. Sana los corazones quebrantados de los hijos, porque los hijos sufren al ver los padres en conflicto. Que sean una familia unida como Dios manda y que sean bendecidos. Pon tu mano en ellos y ayúdalo, Padre. Bendícelo con el amor y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y también vamos a hacer una oración para los que están en el vicio de droga y alcohol, que es una esclavitud y es una epidemia que está sucediendo en todos los países del mundo. Señor, ten piedad sobre ellos, Padre. Tú sabes quiénes son. Rompe la cadena hacia la adicción de la droga y alcohol. Son personas que han sufrido mucho en su vida, Padre, y buscando refugio donde no hay. Ten piedad sobre ellos, Padre, y sánalo y restáuralo. Quita esa adicción mala de droga y alcohol, para que ellos sean completamente sanos y restaurados. También, mi Dios, pido por los familiares de ellos que han sufrido a verlo ahí en esa mala condición. Ayúdalo, mi Dios. Y yo pido que busquen de ti. También, Dios mío, te presento a los que están en la cárcel y son inocentes y han estado ahí por muchos años. Señor, tú eres nuestro juez en excelencia. Pon tu mano sobre ellos, Padre Celestial. Y abre las sendas de la cárcel, como cita Pablo y Silas en la Escritura. Libéralo, mi Dios. Solo tú nos haces libre. Libéralo, Padre. Que ellos puedan salir libres de ahí y reunirse con sus familias en sus hogares. Lo pido en el santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y ahora vamos a hacer una oración que es de bendición para el pueblo de Dios, que Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es para la bendición de su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Le pido a mis hermanos que busquen a Dios ahora que lo puedan encontrar,
porque todo lo que está escrito en su palabra por los profetas está sucediendo hoy en día. Y hasta la próxima. Amén.